Lo dicho, me acompaña Ángel Calderón. Él fue director del sistema penitenciario, fue fiscal y alguien que conoce muy bien los intríngulis del sistema legal panameño. Y ayer hasta quedaba grima ver ese peloteo entre el Instituto de Medicina Legal y el sistema penitenciario, tirándose la pelota a quién le correspondía pues llevar a Ricardo Martinelli al hospital. Que yo creo que por la salud de una persona está por encima de cualquier responsabilidad o cualquier tipo de quien le toque tomar la decisión. Ángel. Sí, buenos días, Fernando. Mira, lo que tú ves es una muerte anunciada. Desde hace buenos meses se viene ya señalando pues que el expresidente atraviesa por una situación médica bastante delicada y que las autoridades llamadas en su momento a ver esta situación pues han hecho caso omiso o no han advertido el peligro eminente en cuanto a la convalencia médica que él posee. Por mandato constitucional, tú te encuentras con el artículo 28. Vamos a empezar de la Constitución. De la Constitución. ¿Verdad? Te señala a ti claramente los principios sobre los cuales se sienta el sistema penitenciario. Y si tú tienes un mandato constitucional te dice a ti claramente lo que tienes que hacer, creo que el sistema penitenciario, no es que creo, por mandato de la ley, el sistema penitenciario no tiene que esperar que ninguna otra autoridad, porque entendamos que la Dirección General del Sistema Penitenciario, el director es una autoridad de la República de Panamá. Por ende tiene las facultades de poder mandar a una persona al médico. Lo que se interpreta es quién y hasta dónde va a ejercer una facultad de libertad, en este caso de Ricardo Martinelli, por la naturaleza de la detención preventiva que él tiene, producto de la decisión de un juez de garantía, es lo que se discute. Y creo que es hasta inverosímil ponerse a discutir temas que están regulados también por la ley, porque si tú encuentras la ley 55 y tú lees los primeros artículos de la ley 55, te establecen claramente la competencia que tiene el director general y te habla bien claro de un principio fundamental de derechos humanos, como lo es la salud. Te establece a ti que tú tienes que garantizar y velar por la salud, porque acuérdate que el sistema tienes bajo tu custodia a los privados de libertad. Al tú tener la custodia de alguien, Fernando, si tú tienes en tu casa a alguien y le pasa algo, tú no vas a esperar que el vecino o los familiares de ese alguien te digan qué tú vas a hacer. Tú tienes automáticamente que aplicar las medidas correspondientes. Es igual que le pase algo a un niño dentro de una escuela o a alguien dentro de la universidad. Es lo mismo, porque tú tienes en ese momento la responsabilidad y la custodia de él. Así es que nos vamos al estricto derecho. Si le llega a pasar algo, ¿quién tú crees que van a ser? En el orden de responsabilidad, ¿quién tú crees que va a ser el primero que cae? El director del sistema. Porque él es el que tiene, el magistrado va a decir, yo no estaba, yo te di la facultad, tú tienes la custodia, tú tienes la responsabilidad de él, no yo. ¿O por qué no me llamaste? Ahora, cuando tú analizas esta situación, que el Instituto de Medicina Legal, con fundamento en la ley 50, mande esa carta tan vergonzosa. Por supuesto que es una vergüenza. Yo no sé qué le pasó al doctor Pachar de dejarse mezclar o hacer esta unión de una ley 42, que sí, es la ley 42, pero en el tema netamente sobre lo que es la creación del sistema penitenciario, lo que es la carrera penitenciaria prácticamente. Unos artículos que se metieron allí, querer forzarlo porque se entiende, los leo en esta materia, se entienden que esa norma que cita el director del Instituto de Medicina Legal son para los procesos en los cuales el privado de libertad ya está condenado. O sea, mezclar una cosa con otra es totalmente irrelevante y es como, allí viene la pregunta, Fernando, ¿por qué el Instituto de Medicina Legal le tira la pelota al sistema, el sistema al instituto, el instituto a la corte? ¿A quién le tienen miedo? ¿Cuál es el temor de actuar? ¿Quién está esperando la orden de quién? Eso es lo que tú te llegas a la conclusión. La conclusión que uno llega. ¿Por qué y a quién le tienen? No, yo te diría, Fernando, ¿a quién le tienen miedo? ¿A quién? Porque yo no veo que la Corte, porque ahora viene la pregunta, ¿a quién le toca la responsabilidad? Ok, el sistema penitenciario te establece y te dice a ti que el servicio médico será suministrado a través del instituto, no a través del Instituto de Medicina Legal, sino del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que te tiene que dar a ti todos los insumos médicos. Dentro de las propias dentro de las cárceles.
No es, no Es es decir, el los médicos que están dentro de las cárceles son funcionarios del Ministerio de Salud. Correcto. Es algo que es importante Correcto. para deslindar Es responsabilidad. que esto es lo que tú tienes que entender. E inclusive la ley te va más allá. La ley te dice a ti que también puede ser la caja del Seguro Social. Aquí habría que ver si Ricardo Martinelli está jubilado. ¿Ah? Sí, está jubilado. Bueno, si está jubilado, él tiene todos los derechos de un jubilado también. Y que lo atienda la caja del Seguro Social. Lo que pasa es que no se está accionando o no quiero involucrarme en temas de lo que es la competencia de los abogados o el tema de la legalidad de quienes tienen la responsabilidad de asistirlo a él. Pero también la ley te dice que cuando tú no tienes cuando no existe esa capacidad de poder atender, tú puedes, siempre y cuando cubras los gastos, buscar un médico. Y es allí donde entra entonces a participar el Instituto de Medicina Legal. El caso de Rafael Arosemena es un caso típico, es decir, alguien que se le mandó a un hospital privado porque tenían los medios y la tecnología no existía es que, Fernando, en los hospitales públicos. Si tú tienes un médico de cabecera que a ti te está atendiendo y ese médico dictamina que la situación tuya no es para estar detenido, ese dictamen de tu médico, porque tú tienes derecho a tener un médico. Claro. Y te lo digo porque en el caso de Manuel Antonio Noriega se le permitieron todas las asistencias médicas habidas y por haber hasta de sus médicos privados. Ellos elaboraban los informes y los informes eran sometidos a una junta técnica médica que evaluaba. ¿Y quiénes participaban en el Instituto de Medicina Legal? ¿Por qué? Porque la ley 50 te es bien clara y te dice cuál es la responsabilidad del Instituto de Medicina Legal y no esa chabacanería que hicieron con esa nota. Si yo fuera el director de Medicina Legal, yo estuviera agarrando a mis asesores, ven acá, siéntate aquí, dame esta explicación por qué me hiciste firmar esta carta. Porque se le olvidó que el director del sistema penitenciario es una autoridad, y es una autoridad competente que le está pidiendo a él no una autorización para sacar a nadie, porque ahí le da a entender que nosotros no podemos porque la ley 42 te dice a ti, sí, pero es para cuando los casos son de condenados. Ahí es donde entra en función el juez de cumplimiento. Mira que todavía no estamos en la fase de juez de cumplimiento y este se dispara con esta ñamura. Entonces, vamos a la realidad de los hechos. La realidad de los hechos te indican que tú como director, tú tienes la batuta en este momento. Tú tienes que hacerle un informe al magistrado, llámese en este caso Jerónimo Mejía, y decirle como director del sistema, señor, nosotros tenemos un privado de libertad que es un problema médico para nosotros porque no tenemos las instalaciones, no tenemos las condiciones para atenderlo y prueba de esto es lo que ha sucedido en esto y en estos días, porque esta no es la primera vez. No. Con ese informe, entonces, el magistrado debe solicitar al Instituto de Medicina Legal, como lo dice la ley 50, porque ellos son los peritos, ellos son los que van a rendir un informe médico legal, su palabra lo dice, en cuanto a si realmente es cierto o no esa condición que le están planteando los otros médicos, para que entonces el magistrado de garantía, porque eso es lo que dice la ley, se arrope en ese informe del Instituto de Medicina Legal y diga, bueno, voy a darlo. Aún así, si el Instituto de Medicina Legal no se quiere pronunciar, el magistrado o el juez de garantía con esos informes médicos puede actuar, porque si al paciente o al privado de libertad llega a tener un colapso producto de que los informes le están señalando que su condición no es para mantenerlo confinado en un centro penitenciario, ese magistrado o ese juez de garantía tendrá que responder penal y civilmente más adelante. Entonces, no es de extrañar, y estaba leyendo recientemente que el juez, en el caso de Brasil, resulta que va a ser parte ahora del gobierno del presidente, que se caracterizó por corretear a Lula. Y no queremos traspolar esta situación a Panamá a pensar de que ahora el magistrado Mejía, después de 10 años de ser magistrado, es el mejor magistrado que tenemos. Y que por eso veo en las noticias que se quiere premiar, porque lo dice el mismo presidente, religiéndolo. ¿Cuál es el mérito para reelegirlo? Ninguno. Entonces no pensemos que todo esto que está haciendo es buscando un mérito o buscando un galón para poder decir, aquí quiero subir. En resumida, Fernando, la responsabilidad es de los tres. Porque ¿y en orden quién sería el primero? El juez de garantía. No, en el orden sería el director del sistema penitenciario, por el que él, por mandato de la ley, ya te estoy diciendo, la Constitución, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y más que nada en temas del privado de libertad,
a través del último acuerdo, la convención de Mandela, te establecen a ti claramente que el derecho a la salud es importante. Después de la vida, claro, ¿qué más te viene? sí, la libertad y la salud. Entonces, si tú tienes que los convenios la Constitución, los convenios internacionales y la ley misma que te regenta a ti, te habla y te dice qué son derechos humanos y te establece que dentro de los derechos humanos está la salud y te establece que tú tienes que garantizar esa salud, ¿a quién le toca? Claro. El director del sistema que no se limpia la mano con una nota diciendo, el Instituto de Medicina Legal me dijo esto. Él, por ley, tiene que hacer entonces su informe y mandárselo al magistrado. Ese informe le debió estar llegando hoy o a más tardar ayer mismo al magistrado. Ayer mismo. En su mano y decirle, oiga, tenemos esta situación para que evalúe lo que va a proceder en estas 24 horas. Exacto. Si lo va a mandar, si lo va a dejar en el hospital. Y es más, ni siquiera es él el que determina si lo va a dejar en el hospital, porque son los médicos. Son ya los médicos. Son ya los está médicos, en manos de los médicos. Ahora mismo la responsabilidad los tienen los médicos. Okay. Ellos son los que van a determinar si lo mantienen hospitalizado o lo dan de alta. A él le corresponde, con esos informes, evaluar si le va a dar un tipo de medida distinta a la detención preventiva. Pero tiene que nacer el informe del director del sistema, porque él es el que tiene la custodia. Si el magistrado duda de los informes que le presenten los médicos, como ya se ha visto en plenas audiencias, sí, que dudan de un médico especialista, sí, en cardiología, dudan de su palabra, entonces él puede mandarlo al Instituto de Medicina Legal a evaluar si esos informes, e inclusive físicamente examinarlos si es cierto que esa condición se da. Ese sería el rol del Instituto de Medicina, sí, Legal. Pero solamente para validar lo que se dice dentro del hospital. Correcto, es que esa va a ser la... No, por eso te digo, no nos equivoquemos pensando que el Instituto de Medicina Legal es el que tiene que dar la orden para que a Ricardo Martinelli lo lleven o no a un médico. Ellos no tienen esa función. La función que ellos tienen es la de determinar si realmente toda esa documentación médica, todos esos informes que vinieron de Estados Unidos, los que él ha tenido aquí en Panamá, si realmente son lo que amerita que se le cambie o se le dé una medida distinta al expresidente. Así es. Don Ángel Calderón, como siempre, un placer tenerle por acá.